Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México. Hola a todos, yo soy Noé, coach de comer intuitivo de Argentina. Y juntas hacemos coma y punto. Porque comer debería ser así de fácil. Coma y punto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un domingo más de episodio de Coma y Punto. Feliz de estar aquí contigo, Noé. Es un gusto tenerte. Y ahora con un tema súper apasionante que es, y voy a entrar en materia de una vez ya, el tema de los atracones. Noé, ¿cómo estás hoy? Hola Sari, siempre un placer encontrarte cada domingo, para cada domingo. Las grabaciones de estos podcasts de verdad son una reunión y un momento en el que podemos compartir con todos nuestros seguidores, nuestra audiencia, información que muchas veces no llegamos a dar en toda la información que compartimos en nuestros cursos, en nuestras enseñanzas. Es una herramienta más que podemos dar y el tema de hoy, el tema de los atracones, me atraviesa a mí en mis fibras más íntimas porque 16 años de mi vida lo luché y nunca entendí por qué tenía atracones. Lo empecé a tener a los 14 años, después de una dieta re rigurosa, que me la autodiagnostiqué, me la automediqué a la dieta, y hoy entiendo por qué se dan los atracones, hoy entiendo cuál es el camino a salir, y hoy entiendo cómo se experimenta la variedad de atracones y cómo cada uno lo experimenta, y el entender eso hace más fácil que la persona camine hacia su libertad. Entonces el tema de los atracones que tenemos para charlar hoy es apasionante de verdad. Apasionante y además le pasa a un gran número de personas que no entiende, es completamente involuntario, porque se vuelve algo involuntario donde uno cree que los puede controlar o perdió el control o podía haberlo no hecho, pero es una emoción completamente, una sensación, una acción completamente involuntaria. Y me gustaría empezar primero porque definas y expliques qué son los atracones, que yo siempre les digo que es cuando se te mete el exorcista y pierdes completamente el control de tu persona, de tu alimentación, de tu elección, de elección de qué comer, cómo comer y cuándo comer. Se pierde por completo, pero no es algo que puedas tú contener o retener, sino que se mete, ahora sí como te dije hace un minuto, se mete el exorcista y vas con todo. Entonces, si me ayudas a definir qué es un atracón y después vamos a definiendo por qué sucede, cómo sucede y qué es un atracón y qué no es un atracón. ¿Qué te parece si empezamos con la definición de qué es un atracón? Genial, vamos a empezar a entender bien el atracón porque muchas personas creen que tienen atracones y realmente no son atracones. Entonces vamos a empezar a dejar bien los puntos en claro. El atracón, desde la parte psicológica, desde la teoría de psicología, es un episodio de disociación completa. O sea, es como que la persona pierde su total control sobre ella, se anula, digamos, la parte lógica de la persona y deja como el cuerpo trabajando en automático. ¿Automático para qué? Para ingerir grandes cantidades de comida en muy poco tiempo, en una sensación de desesperación. Por eso se disocia, la persona es como que no siente que tiene control sobre su comportamiento. Y hay esta ambigüedad de un tremendo placer por la comida, es como liberación total de una tensión que estaba sintiendo antes de tener el atracón. Entonces un tremendo placer, liberarme, liberé y pudo comer, pero al mismo tiempo esta ambigüedad de sentir de que mucha culpa, porque estoy arruinando un montón de cosas, está entrando un montón de comida en mi sistema, en mi boca, en mi estómago, y sé que en algún momento voy a tener que parar, pero no quiero parar, pero en el momento que pare, sé que voy a empezar a ser consciente de esta culpa de haber hecho lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, te disocias totalmente y al mismo tiempo es una ambigüedad de no querer parar nunca, pero al mismo tiempo saber que tengo que parar, porque en el momento que pare voy a tener que arreglar esto que está pasando ahora. La disociación esta es como bien característica. La persona es como que suelta el control sobre ella misma y deja un control mayor que toma posesión, por eso se siente como el exorcista mismo, toma posesión sobre su comportamiento. Y esto tiene una explicación. Y la explicación la tuvimos científicamente desde el experimento de Minnesota, el experimento de hambruna de Minnesota. Y la idea de mencionarles y explicarles un poco el experimento de Minnesota es para entender, porque tenemos los registros científicos desde ese experimento que fue en la década del 40, o sea, hace 80 años atrás, de por qué se originan los atracones.
Porque básicamente hay dos tipos de atracones. Un atracón es un atracón de tipo emocional, que ya lo voy a explicar, y el primero es de tipo reptiliano, que se origina en esta parte del cerebro, que es la más arcaica del ser humano, que es la que compartimos con los animalitos. Después tenemos la parte límbica del cerebro, donde se gestionan las emociones, que desde ahí viene el atracón emocional, y la parte prefrontal de nuestro cerebro, que es donde se asienta nuestra lógica, nuestra identidad, nuestra inteligencia, la información, esa parte que nos hace ser humanos, que nos hace comunicar, entender el idioma, poder simbolizar cosas en palabras, esa parte más humana de nosotros, más evolucionada, que es la corteza prefrontal. Los atracones no vienen de la corteza prefrontal, entonces no lo vamos a resolver con la lógica y tratar de entenderlos con la lógica, lo vamos a tener que resolver tratando de entender cómo funciona la parte más arcaica de nuestro cerebro, que es la parte reptiliana. Estos 36 hombres que empezaron el experimento de Minnesota consumían, los primeros 3 meses que fueron de evaluación, consumían entre 2.000 y 3.000 calorías en promedio sin tener reglas de alimentación, no hacían ninguna dietas y todos eran saludables socioeconómica, psicoemocionalmente, o sea, no había nada que los determinara que tuvieran algún tipo de patología estos hombres, eran saludables por donde los quieras ver, pero los 36 empezaron a expresar que tenían episodios al final de todo el experimento de comer sin parar, y esta sensación de que había algo más grande que se apoderaba de ellos, que hacía que se metieran gran cantidad de comida en la boca en muy poco tiempo, y que no poder parar, y llegó un momento en el que podían parar, y en ese momento en el que paraban sentía culpa. ¿De dónde viene este comportamiento que hace que nos disociemos, y que una fuerza más grande que nosotros, que nuestro control voluntario, entre en poder de todo lo que somos, de nuestro comportamiento, ingiera gran cantidad de comida, y ni siquiera la disfrutemos, no pasa por la boca, pasa directamente al estómago la comida, o sea que la absorbemos básicamente la comida, gran cantidad, con una sensación de, aun cuando estoy por explotar el estómago, no puedo parar, y quiero seguir. ¿De dónde viene esto? Bien, este tipo de atracón es el atracón que se conoce como atracón reptiliano, viene del estímulo de esta parte del cerebro que ya expliqué, que es el cerebro reptiliano, es la parte más arcaica del ser humano, que es la que compartimos con los animales. Aquí esa es la base de la conservación de la vida. Todo impulso de hambre, saciedad, también impulso reproductivo sexual, viene desde ese asentamiento, ese núcleo cerebral. Cuando nosotros, en nuestro interés de manipular la comida para influenciar en la forma de nuestro cuerpo, en el peso de nuestro cuerpo, para entrar en determinado tallo, para vernos de determinada manera, empezamos a cortar la comida, reproducimos lo mismo que pasó en el experimento de Minnesota, que hombres que comían perfectamente entre 2.000 y 3.000 calorías de manera intuitiva, fueron recortados a 1.600 calorías por 6 meses y se volvieron locos y empezaron a tener atracones. Hacemos lo mismo, estimulamos el mismo centro, ese centro reptiliano que como fin único tiene la conservación de la vida, lo estimulamos y se activa el reflejo de hambruna. El reflejo de hambruna es lo que hace que el cerebro crea que vos te estás por morir de hambre, y en el momento que hay comida liberada, coma todo lo que hay a la vista. Y entra esa pulsión reptiliana a controlar tu comportamiento. Es por eso que parece que es algo más fuerte que vos, que se apodera de vos, y lo que haces vos es disociarte para dejar que eso tome control de vos, y vos ya de la parte lógica no lo podés entender, no lo podés parar, no lo podés controlar. Entonces no se va a resolver el atracón tratando de entenderlo lógicamente, de controlarlo, de resistirlo, no se resuelve así. Se resuelve dándole a entender a ese mismo cerebro reptiliano de que ya no va a pasar hambre, que ya no va a entrar en otro periodo de hambruna, y así el atracón reptiliano se empieza como a disolver, los episodios se empiezan a ser más esporádicos, y esa gran pulsión que tenía se empieza a calmar. Es como mágico, pero básicamente cuando podemos entender desde dónde viene el atracón, es fácil el caminar hacia la libertad desde el atracón. Se disuelve solo, porque el cerebro, esa parte bien arcaica de nosotros, empieza a entender que ya no va a haber otro periodo de hambruna, de que ya no va a pasar hambre, entonces que la vida ya no corre peligro, entonces deja de mandar esa pulsión, que es esa pulsión que parece ese demonio que se apodera de nosotros. Ese básicamente
es el atracón reptiliano. Ese es, y está originado netamente por haber hecho pasar al cerebro la sensación de que se va a morir de hambre. Entonces, autoprovocado. Hay otro tipo de atracón que ya lo voy a explicar, pero quiero que puedas comentar toda tu experiencia con los atracones Claro. con tus pacientes, Sari. Claro, pero es el método de sobrevivencia. Te la manda esa señal. El cuerpo lo único que trata es completamente de sobrevivir. Y el que tú lo tengas con unas calorías sumamente bajas, el cuerpo no puede sobrevivir en sus funciones normales. Funciones normales desde que te crezcan las uñas, desde que crezca el pelo. Y cuando uno lo tiene bajo en calorías, aunque no se da cuenta, esa baja de calorías el cuerpo va apagando ciertas funciones normales de que la cara esté hidratada o de que tu pelo vaya creciendo, o de que tus uñas vayan creciendo. Eso sí, no sé si se han dado cuenta, pero cuando uno está en bajo calorías se empiezan a romper las uñas, tu pelo siempre se queda en un mismo nivel, porque son funciones que va apagando el cuerpo. Entonces, quería retomar algo cuando tú dices que quieres parar, tienes que parar, pero no puedes parar, ahí empieza ese sufrimiento de la culpa, porque está siendo completamente insuficiente tu cuerpo, o sea, no puedes parar, no está en tu control. Y ese sufrimiento de querer controlar lo incontrolable te lleva a un sufrimiento espantoso. Entonces, cuando tu cuerpo está sobreviviendo, y eso es lo que pasó con los chicos del experimento de Minnesota, que no nada más empezaron a comer mucho más calorías, o sea, se fueron a 8,000, a 12,000 calorías después de esta reducción calórica, que a lo mejor reducieron unas 500 calorías en su inicio. Si se fueron, recuérdame, no es, si se fueron de 1,000, que si comían 2,000, 2,500 y lo rebajaron a 1,600, es una bajada de 500 calorías. Después subieron a 8,000, a 12,000, porque el cuerpo empieza a pedir lo doble de calorías. Y esto que pasa, esa sensación de que tú dices que ni siquiera pasa por la boca, la lengua tiene papilas gustativas y ahí es donde se disfruta lo dulce, lo salado, lo agrio, y en este atracón puedes comer desde dulce hasta agrio, salado o amargo, todo mezclado, todo revuelto, y no te das ni cuenta de lo que estás comiendo ni de las cantidades. Y aunque hay una parte de conciencia en ti que lo quieres parar, el no poder parar es la sobrevivencia. Y yo me lo puedo imaginar como cuando vamos a pensar que estamos en la jungla y viene algún animal atrás de ti y te echas a correr y dices, no podía parar de correr. Es la misma adrenalina, es la misma sensación de sobrevivencia, que te echas a correr sin poder parar, porque a veces que cuando, no sé si te has pasado que no puedes parar tus pies de correr por esa misma sobrevivencia. El cuerpo tiene una belleza de sistema de sobrevivencia a sobrevivir como puedas. Entonces, esa es una manera de que el cuerpo está defendiendo de esa hambruna en la que lo está sometiendo. Y esa es la parte reptiliana que dices tú, de sobrevivencia de pura adrenalina. Y no es tu control. Y a veces siente uno la culpa y no pude controlar y otro día cayó el con, quiero liberarte de esa culpa. Es algo completamente involuntario lo que hace tu cuerpo para poder sobrevivir. Vos sabés que hay una diferencia bien básica ahí, Sari. El atracón que viene desde de la estimulación reptiliana, desde haber estimulado ese centro de supervivencia, por lo general escuchamos en todos lados cuando llegan alumnas y seguramente cuando te llegan tus pacientes a vos, que lo primero que hacen es querer controlarlo. Entonces sacan de su casa las comidas con las que pierden el control y quieren resistirlo y justamente eso lo que hace es mantener el ciclo del atracón, porque lo que originó el atracón es la sensación de ese cerebro reptiliano de que no hay suficiente comida, de que esto está prohibido, de que no va a haber más, que mañana me voy a terminar muriendo de hambre. Literalmente es lo que cree ese cerebro, que es muy arcaico, que es muy animalito, que no tiene otro tipo de proceso de información. Entonces lo que hacemos es sacar la comida con la que nos atracamos de casa y meternos en otra dieta para controlar, en otro orden de alimentación. Y justamente fue esa sensación de escasez de comida y ese control extremo de nuestra hambre lo que nos llevó y lo que mantiene el atracón activo. Por eso muchas veces, para todas las psicólogas que nos estén escuchando, para todas las nutris que nos estén escuchando, que tengan pacientes que tienen atracones, de empezar a entender el atracón de toda la bibliografía que hay, nada en castellano, ¿no? Nada en español, toda la bibliografía que hay sobre atracones reptilianos,
que puedan acceder a ella y entender que justamente esto de sacar la comida de casa, darle esa información al cerebro de que esto no está disponible, que tengo que controlar, es lo que mantiene el atracón activo. Entonces vamos a estar años peleando contra un atracón que siempre va a estar y la persona termina creyendo de que, bueno, él le va a pasar durante toda la vida, que ella lo tiene que seguir controlando. Y no, yo misma soy no significa que todos vivan el mismo proceso que yo, pero yo viví 16 años con atracones, creyendo de que iba a tener periodos en que me iba a atracar más y periodos en que iba a poder controlarlo más. Y vivir así te consume los días, te consume la vida. Y el entender de que justamente era lo contrario, era desactivar la pulsión y la creencia de este cerebro reptiliano de creer que no había comida suficiente y que tenía que controlar lo que mantenía activo. Lo mantuvo activo durante 16 años, aún pasando por centros de trastornos de la conducta y la alimentación como yo pasé, que pasé por 3. Entonces, es imprescindible que profesionales que traten con trastornos de la alimentación, bulimia y trastornos por atracones, que es el que más está identificado con el atracón en sí, porque no tiene purga después, entonces como que están en un ciclo en el que se atracan y no lo purgan, se atracan y no lo purgan, que es por eso que caen en esto de que no es bulimia, entonces no se lo diagnostica, porque está ahí al medio, como una bulimia fallida, entonces las personas viven con esto por años y no saben que hay una solución, pero es justamente inversa a la solución que creemos y que nos han dado en muchos lados, en muchos profesionales, no porque el profesional sea malo, sino porque el profesional carece de este tipo de información. Hay un atracón que es netamente reptiliano y que se mantiene activo con el control de la comida, con el orden de la alimentación y con el restringir la comida. El restringir la comida es esto de sacar de casa las cosas con las que te atracas. Tenele miedo, resistilo. Eso lo mantiene más activo. Y yo creo que acá entra bien en juego esto de que lo que resistís persiste, lo que resistís persiste, porque justamente así funciona ese atracón reptiliano, que es diferente al emocional. Sari. Claro, sí, en un principio cuando yo no conocía toda esta información tratábamos de no, mira, controla, quita la comida de tu casa, evita lo que te causa un atracón, pero siempre hay un coche, siempre hay algo que te lleva a la tiendita a comprarte el chocolate, el gansito, que eso es lo que pasa con nuestras alumnas de cuando inician el camino de comer intuitivo, creen que van a comer de todo en forma atracón y hemos súper visto y todos lo han comprobado los que nos están escuchando acá, que lo primero que para es el atracón. Cuando empiezan a comer intuitivo, lo primero que para es el atracón. Y eso para porque la única manera de que los atracones desaparecen es cuando comen. Cuando ya hay comida, lo primero que nos dicen y el primer testimonio es, ya no he tenido ningún atracón. Entonces, la única manera de parar ese atracón es comiendo, es dándole a tu cuerpo las calorías necesarias para comer. Ahora, importante, quiero aclarar aquí que el atracón no es que me da por comer muchos chocolates de repente y como muchos chocolates. Ojo, a veces comemos chocolates porque va a venir nuestra menstruación o porque tenemos los niveles de serotonina bajos o porque no dormimos lo suficiente y no necesariamente a eso se le llama un atracón. Un atracón, como lo decía Noé en un principio, es una pulsión que no puedes controlar de comer grandes cantidades de comida en un periodo corto es aproximadamente 15, 20, 25 minutos a lo mucho, y es desmedido, es fuera de control. No es se me antojó un chocolatito y comí demasiados chocolates, o se me antojó comer unos dulces, o una pastel, una torta. Es comer sin antojo, desmedido, sin sabor, grandísimas cantidades, sin control ni en dónde, ni cómo, ni qué es lo que comes, y sin sabor. O sea, sin el puro gusto. A veces cuando se te antoja mucho un chocolate, lo estás disfrutando y eliges comer ese chocolate y es una elección de comer un solo alimento. Aquí es comer todo tipo de alimentos que te encuentres en el refrigerador, en la alacena. Te puedes comer hasta una sopa fría y ni siquiera te das cuenta que está fría y te la estás comiendo solamente por comer. A eso es lo que definimos lo que es un atracón. ¿De acuerdo, Noé? Sí, porque acá quiero citar fuentes que este podcast sea informativo y científico para aquellas profesionales que nos están escuchando. Hay dos teorías de abordajes del atracón y hay una persona que logró explicar las dos. Y acá y me encanta esto porque cada vez como que me da muchísimas más herramientas y conozco mucho más de los atracones y me hace entender más también todo lo que yo viví. Primero, tenés Jimmy Roth, que habla del atracón como algo emocional, netamente emocional, como una carencia emocional cuando sos chico y que lo suplís comiendo. Porque el ser humano es una máquina buscadora de placer.
El tratar de suprimir el placer de la vida misma, de la alimentación, del comer, es una fórmula para el fracaso y para después caer en atracones, ¿sí? Entonces eso lo entiende como este atracón emocional netamente como una búsqueda de placer y como una búsqueda de suplir carencias emocionales, ¿sí? Eso es Gene Roth, un atracón que solamente lo explicamos desde el punto de vista emocional y de carencias emocionales. Después tenés a Catherine Hansen, que explica el atracón netamente reptiliano, el que se gatilla después de haber pasado un periodo de hambruna, la primera dieta que hayas hecho, y se empezó a gatillar el atracón, y ya después no lo pudiste parar más, y viviste años teniendo atracones, no sabiendo por qué, y alimentando el episodio de atracón con más restricción y con más orden de alimentación, y con más planes, y con más estilo de vida saludable, ¿sí? Lo seguís alimentando con la misma mentalidad de restricción. Entonces tenemos estos dos atracones, el netamente emocional, que lo describe Gene Roth, y el netamente reptiliano, que lo describe Catherine Hansen en su libro Cerebro sobre Atracón, y explica esta división que ya expliqué durante todo el episodio. Ahora, hay una autora que se llama Amy Pershing, que escribió el libro Binge Eating Disorder, o sea, trastorno por atracones. Y ella explica los dos, y dice, existen los dos tipos de atracones. Existe el atracón emocional y existe el atracón reptiliano. Pero tenés que poder distinguirlos. ¿Cómo los distinguís? La primera distinción, que el atracón emocional, las personas que empezaron a atracarse sin haber hecho dieta antes, lo empezaron a hacer desde bien chiquitos, a los 3, a los 4, a los 5, a los 6, a los 7 años, en la primera infancia, Sari. Empezaron a recurrir a la comida de manera de atracón, y después cuando crecieron lo quisieron controlar con la dieta o con la alimentación controlada o con el estilo de vida, y lo único que hicieron es mantener ya el atracón que traían desde niños. ¿Por qué ocurre este atracón de emocional netamente, y que lo que tiene en común con todos los casos que empezaron a tener atracones desde muy pequeños es que fue en respuesta a una carencia emocional, a un trauma emocional o algún tipo de episodio traumático en la infancia? Entonces tenés abusos sexuales, atracones ahí nomás, ¿sí? Es una forma de el cerebro de un nene, que tiene las herramientas de un nene, tratar de suplir esa carencia emocional o ese dolor emocional que no lo puede suplir desde otro lado, con atracones, buscando la comida. La comida representa en las personas contención, amor, porque es lo que encontramos cuando salimos del vientre de nuestra madre en el proceso de amamantamiento. Encontramos contención, amor, seguridad. El nene va a buscar comida y atracarse de comida cuando tiene este episodio traumático o cuando tiene mucha carencia afectiva o un abandono, ¿sí? Con la comida, porque es lo primero que entiende el cerebro del nene. La comida es contención, amor, seguridad. Entonces, ante la carencia emocional, ante el trauma y el dolor que estoy sintiendo, recurro a la comida para no sentir este dolor. Entonces, lo que tienen en común de los atracones emocionales es que empezaron de muy niños. Y las estadísticas dicen que hay 50% de las personas que tienen atracones de grandes, las adultas ya, que empezaron con un atracón de niños en la primera infancia, y el otro 50% que ellos gatillaron sus atracones con una dieta, pero ya en la adolescencia, a partir de los 12, 13, 14, 15 años, porque entendieron que había algo mal en su cuerpo y necesitaban hacer una dieta para bajar de peso y sentirse mejor con ellos mismos. Por eso gatillaron el atracón reptiliano. Entonces, tenés 50% de las personas que tienen atracones que empezaron desde bien chiquitos, ¿sí? ¿Se entiende esto? Y después tenés el otro 50% que lo empezaron en la adolescencia después de haber gatillado el cerebro reptiliano por un periodo extendido y profundo de hambruna, que el cerebro lo reconoció como que estaba ahí nomás de morirse. Si vos entendés estos dos tipos de atracones y el perfil de la persona que viene a vos, tenés el perfil de la persona que puede seguir atracándose y aun cuando deje de hacer dietas va a continuar con una pulsión de atracón. ¿Por qué? Porque hay una carencia emocional que le tenés que enseñar a que ella misma supla ahora como adulta que es, ¿sí? Y después tenés el otro tipo de atracón, que es el atracón reptiliano, que en el momento que dejas de hacer dieta se va solito. Entonces siempre vas a tener estas dos alumnas, en grandes rasgos, la que empezó con atracones emocionales muy de pequeña, como un mecanismo de suplir un trauma, una carencia o un episodio traumático, y el atracón reptiliano. El atracón reptiliano se va solito cuando dejas de hacer dieta y liberas la comida. Y eso es la mayoría de las alumnas que tenemos. Después tenés las alumnas que vienen con una carencia emocional, con este trauma, que el atracón
sigue, es como una pulsión que está asociada al suplir emocional que están tratando de cubrir con la comida. Entonces ahí es un trabajo de entender otras herramientas emocionales que ya la persona tiene como adulta, que no necesitas ir a la comida para suplirlas, y con la persona solamente practicar estas nuevas herramientas emocionales, así, el atracón se empieza a desvanecer. Entonces, por lo general en nuestros procesos, Ari, lo que damos en la parte de comer intuitivo y que después damos todas estas herramientas emocionales, solito el atracón se va desvaneciendo y no necesariamente tiene que permanecer para el resto de la vida. Y lo primero que empiezan a decir las alumnas es, wow, wow, qué en paz que estoy viviendo porque esto se desvaneció, no lo tuve que resistir, se fue solito, solamente con estas herramientas. Y ese monstruo que era el atracón no era tan monstruoso, era un gatito llorando en la esquina de nuestra mente, ahí en el rinconcito, que tenía más miedo de nosotros que teníamos miedo de él. Era solamente un gatito ahí llorando, un nene, una niña que estaba herida, que solamente había que suplirla emocionalmente y que solamente con esa suplencia ya empieza a caminar, empieza a sentirse en paz y ya no necesita la comida para subsistir. Básicamente eso, no sé si te quedó en claro porque es mucha información claro en el episodio. No, es maravilloso sentir, pero es que lo más increíble es que cuando le digo, y bueno, a veces en mis pacientes, por un decir que les digo, bueno, ¿y has tenido atracones? Hasta como dicen, ay, no, o sea, se van en automático y exacto, entonces cuando trabajan a lo mejor en terapia y cuando es en la parte emocional, cuando trabajan en parte de terapia, que tú solita te puedes hacer cargo de ti misma, que no necesitas la aceptación de nadie más, que tú solita ante tu mirada eres suficiente y el empezar a sentir suficiente, si es en el caso emocional, que es el atracón de emocional, de abandono, de que estás esperando la mirada de otra persona, que estás esperando la aceptación de, no sé, de tu mamá, de tu pareja, de tus amigas, cuando estás esperando entonces recurres a la comida emocionalmente, que ojo, no está mal recurrir a la comida emocionalmente, porque también es normal y sucede si lo vemos normal, pero cuando tú sigues teniendo atracones constantes, revísate si tu alimentación está siendo suficiente en este momento de tu vida, porque a lo mejor a veces dices, no, ya estoy comiendo intuitivamente, pero sigues cuidando tus carbohidratos, sigues cuidando tus cantidades que estás comiendo, entonces ahí los atracones no se van a ir. La única manera de que se van los atracones, los que son, número uno, los reptilianos, es cuando estás comiendo suficiente comida. Y suficiente comida no es, ya comí 3 carbohidratos más o 4 carbohidratos más, es verdaderamente empezar a conectar con esas sensaciones de hambre, saciedad. Cuando tienes hambre, inmediatamente responder esa respuesta de hambre e ir a comer. Y cuando tienes saciedad, detectas esa saciedad y paras, porque cuando estás en un atracón no detectas la saciedad, comes hasta estar más dessaciada y te sientes tan mal que no quieres volver a llegar a ese punto de sentirme mal. Y comes también, no necesariamente cuando tienes hambre o hambre de qué. ¿De qué tienes hambre? No comes con un hambre de qué. Empiezas a comer lo que más te antoja y pueden ser unas papitas, pero después puede ser la sopa, el pan, con el pastel, con todo lo que te puedes encontrar. Y es como, se llama como un bull. Te podrías comer hasta una vaca completa en esos 20 minutos sin darte cuenta. Y ese es como un impulso donde alguien se apodera de ti. Pero cuando entendemos las señales de hambre, saciedad y comes por hambre, entiendes también, puedes diferenciar lo que es el hambre de un antojo. Entonces, si tienes ese antojo, generalmente los antojos de dulce son por baja de serotonina, por falta de energía, por falta de sueño, por falta de atender algo, pero son en ciertos periodos, ciertos días, no son todos los días. Y los atracones a veces son cada vez más frecuentes a medida que tú sigas reduciendo las calorías. Y quiero retomar un poquito la parte del experimento de Minnesota, donde los 32 chicos que siguieron adelante, porque 4 sí dijeron, esto es una locura, me voy, ya no aguantaron con la reducción calórica, pero los 32 que siguieron, unos solamente hablaban de comida, otros empezaron con atracón, otros veían revistas de comida, otros hicieron chef, o sea, todos terminaron relacionándose con la comida, porque el cerebro busca esa sobrevivencia. Entonces, mientras tú sigas en una reducción calórica, por más terapias que hagas, por más que te atiendan en clínicas, por más que trates de tratar ese trastorno emocional, la única manera de parar esos atracones es con comida suficiente, comiendo lo suficiente. Entonces, ahí sí va a dejar, lo que resiste, persiste. Entonces, va a seguir, si tú sigues reduciendo, los atracones van a seguir. Cuando tú verdaderamente entras en entender tus señales de hambre, saciedad, ahí los atracones físicos van a parar.
Y los atracones emocionales, que si tú los empezaste desde niña y nos estás escuchando allá afuera y tienes una carencia emocional, yo creo que a tu edad tienes que empezar ahora sí a tratar que eres suficiente. Tu mente hacia dónde te lleva, tu mente hacia dónde te está haciendo sentir, a dónde estás tú pensando, cómo vas a tratar. Y ahí sí se puede tratar con un coaching, con una terapia psicológica, donde decir, soy suficiente y merezco, y yo como adulto o como persona que sea, puedo hacerme cargo de mis emociones. Y entonces ahí es cuando dividimos estos dos tipos de atracones, el físico, el reptiliano y el emocional. Ahí es cuando tú vas haciéndote carga, pero generalmente la mayoría de las personas que se van por los atracones físicos paran automáticamente, no vuelven a aparecer en su vida cuando empiezan a dar comida suficiente, dando seguimiento a las sensaciones de hambre, saciedad. Sabes de que es increíble, es increíble. Por lo general nuestras alumnas dejan de tener atracones en el momento que liberan la comida y empiezan a comer, ¿sí? Ahora, las personas que aún cuando liberan la comida y siguen comiendo, y aún así siguen teniendo episodios de atracones, hay algo que ocurre en el cerebro de las conductas que repetimos que las vuelven en automático. Si vos repetís algo muchas veces, si has tenido muchos atracones y seguís teniendo atracones, es una conducta que el cerebro ya la automatizó y la siente como parte natural de él. Entonces el cerebro siempre va a querer tener un atracón porque es una conducta automatizada. Entonces ahí entra otra parte del tratamiento que es, si no se disuelve el atracón por solamente liberar la comida y tener ya las calorías suficientes y que el cerebro reptiliano entienda que ya no va a pasar hambre, es porque la conducta de atracón está automatizada. Y es loco, ¿no? Porque vas a decir, oh, y ahora es automatizada, es parte de mi conducta, ¿cómo se resuelve? La solución es re simple, pero la cosa es que hay que practicarla. Así como practicamos tener atracones, tenemos que practicar la otra conducta. Y básicamente, el cerebro va a dejar de tener una conducta cuando ya no entienda el contexto de la conducta. Entonces, el contexto de la conducta del atracón es, siento la pulsión por atracar, me empiezo a poner re nerviosa, porque sé de que estoy ahí al punto de caer en el atracón, lo quiero resistir, 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 y en el momento que caigo en el atracón, es un descontrol, me disocio para no sentir el dolor de tener el atracón, ni tampoco el placer de tener el atracón, y dejo que ocurra, entonces me disocio. Esos aprendidos automáticos, si yo en alguno de los pasos de ese proceso de tener el atracón lo cambio y al cerebro le doy otra información, la conducta de por sí se va a empezar a anular en sí misma. Y lo primero que yo siempre les doy como herramientas es, si vas a tener un atracón, le sacás el elemento, el condimento de miedo y de resistirlo al atracón, y el atracón se va a disolver, porque ya no entra dentro de la conducta aprendida y el cerebro dice, ¿qué es esto? Le sacas las referencias de las emociones, de los pasos que seguiste, entonces lo desintegras al atracón. ¿Cómo se desintegran? La conducta más fácil de incorporar para desintegrar el atracón es legalizar el atracón. Vamos a decir, ¿cómo es eso? No es sí. En vez de tenerle miedo, resistirlo, tenerlo en escondidas, en una velocidad tan rápida, hace todo diferente. Al principio es miedo por atracón, legalízalo. Entonces vas a tener el mejor atracón de la vida, te vas a comprar la mejor comida, te vas a preparar un banquete, lo vas a desplayar toda la mesa, te vas a adornar tu atracón, te vas a calmar en el atracón y vas a empezar a tener tu atracón y reconocer que está el atracón. No lo vas a resistir, lo vas a abrazar, lo vas a recibir. En el momento que entraste en otro tipo de emocionalidad, en la conducta que el cerebro había aprendido, el cerebro pide referencia, ya no es la conducta que aprendió. Entonces dice, ¿qué pasó acá? Lo que hiciste es intervenir en una conducta que estaba automatizada con ciertas características emocionales, con ciertos pasos que seguías, y en el momento que le metiste otro contexto totalmente diferente, otras emociones, otro raciocinio totalmente diferente, se disuelve la conducta en sí misma. Por eso siempre las invito a legalizar el atracón. Parece una locura, ¿no? Porque todo el mundo te dice, resistilo, vos vas a poder, vas a ganarle. No le ganamos nada. Cada vez que lo resistimos se va a incrementar. Lo que podés hacer es acompañarlo, recibirlo y tener el mejor atracón. En calma, tratando de ser consciente de lo que estás comiendo. Toda la comida que quiera comer, permitírtela toda. Sentate en la mesa, rompe los engramas de comportamiento que el cerebro había automatizado y la conducta. Es como agarrar un CD. ¿Te acuerdas cuando en las épocas de los CDs, Ari? Rayar la conducta del atracón
la próxima vez que el cerebro quiera leer ese CD con la conducta rayada, porque le acabas de cambiar todos los parámetros de la conducta, la emocionalidad, los pasos, cómo vos lo percibías, ya ese cerebro no va a leer ese CD. Va a pasar por la parte del atracón, la canción del atracón, y va a ser, va a estar rayado. Básicamente lo que acabas de hacer vos interrumpiendo el patrón con toda la emocionalidad, con todas las formas que el cerebro reconocía esa conducta aprendida, es haberle rayado el CD. Te puedo asegurar que la próxima que te legalices el atracón, vas a entrar en una situación en que vas a decir, no sé si ya necesito el atracón. Y vas a estar en la posición de decir, no lo quiero, no accedo al atracón. Pero ya no desde resistir esa pulsión, sino desde un estadio de calma, de saber de que vos ahora tenés el control, te va a haber llevado solo el cerebro de esa posición y vas a estar en una situación de calma en la que vas a decir, no tengo ahora el atracón, capaz que lo tengo más tarde. Pero solamente haber ya interrumpido la conducta es revelador, es muy liberador, te devuelve el poder, y no fue resistiéndolo, fue metiéndote en el mismo engrama del atracón adentro y entendiendo todos sus pasos y cambiando todos los parámetros que el cerebro reconocía el atracón con parámetros nuevos. De alegría, de música, de mejor atracón a vivir por haber, de paz, vení, invita gente al atracón. El cerebro ya no entendió que era un atracón, rayó el CD y tenés toda la posibilidad de meter otro CD nuevo ahí. Es genial. Me encanta tu consejo. Y es una poquita de cuando sientes el atracón, la pulsión, es decir, ok, la sopa la voy a calentar, me lo voy a poner en platos elegantes, voy a poner la mesa. Y ahí viene el elegir en dónde va a ser, con qué va a ser, cómo va a ser y en cuánto tiempo va a ser. Entonces, eso es nada más darle comida al cuerpo y agradecer a ese cuerpo que te está pidiendo este atracón, porque te está pidiendo, lo único que está diciendo es que está pidiendo comida. Entonces, si igual le vamos a dar esa comida para su sobrevivencia, porque eso nos demuestra que estamos vivos, que nuestro cuerpo quiere seguir dándote las funciones que necesitas día con día para tu ritmo de vida. Tu cuerpo quiere responder a lo que tú le exiges y para exigirle necesita gasolina, entonces te está pidiendo esa gasolina, entonces dásela de una manera bonita, eligiendo dónde quieres comer, eligiendo los platos que lo quieres servir, eligiendo la temperatura de tu comida, el antojo que se te antoje y darle esa comida. No es de que igual voy a engordar y entonces mejor no me lo como porque igual sucede, pero sucede de otra manera, sucede desde otro gusto, desde otra manera de darle esa gasolina al cuerpo. No es, igual la gasolina se le está dando, pero piénselo como gasolina, como energía, como amor al cuerpo, dándole esa paz de que le está dando lo que uno necesita, eligiendo de una manera legal, como lo dice Noé, ¿no? Como Nogal. Entonces, deja de ser ese atracón espantoso que te hace sentir mal, que no te acuerdas ni qué comiste, que tu panza está toda inflamada porque ni siquiera la temperatura fue la adecuada, la mezcla de sabores fue terrible. Entonces, si nosotros hacemos de atracón una hermosa comida, deja llamarse ese atracón, dejen de sentirse culpables porque sucede, es algo completamente involuntario del cuerpo. Entonces, lo primero que quiero sacar es la culpa por ser chicas que tienen atracones, sino entiendan qué es lo que pasa y por qué está sucediendo esos atracones. Si te estás teniendo atracones, pregúntate si estás teniendo una baja de energía, una falta de aceptación de ti misma, porque creo que la aceptación viene principalmente de tu mirada, de tus ojos. Tienes que empezar a tener una autoaceptación para que después tengan la aceptación de los demás. Pero cuando tú tienes aceptación, ya no te importa la aceptación de los demás. Cuando tú te aceptas, cuando tú te percibes bonita, hermosa, suficiente, ya no esperas que los demás, cuando uno espera la mirada de los otros, aunque todo el mundo te diga te ves linda hoy, si tú te ves fea hoy, te vas a seguir viendo fea, aunque todo el mundo te diga está re lindo tu vestido. Entonces, lo primero es tener una autoaceptación para la parte emocional y legalizar ese atracón, esa comida como una falta de energía, que necesitas esa energía para poder estar viva y tener tus funciones diarias. Y a través de eso, los atracones, prometo, se van. Es lo primero que desaparecen cuando empiezas a darle las calorías suficientes. Se te olvida hasta que los tenías. Ya no te acuerdas, no vuelve a aparecer un atracón en tu vida. Deja de ser un tema. Y si tú sigas con reducción calórica y sin percibirte suficiente, por más terapias que hagas, por más tratamientos que hagas, por más que trates de controlarlos, de quitarlos, van a seguir persistiendo por muchos años más. Así es que hoy es tu día. Ahora que entiendes de qué se tratan, de dónde vienen, ahora que entiendes cómo funcionan,
puedes pararlos, puedes quitarlos de tu vida y lo principal es deja de sentirte culpable por no poder controlarlos. Todo lo que tienes que hacer es dejar de hacer lo que estás haciendo para que ese atracón solito se vaya. El atracón es la respuesta a lo que estás haciendo, a lo que estás pensando, hacia dónde te estás llevando. Exactamente, el atracón en sí mismo no es una patología, es solamente un síntoma. Entonces, si buscas realmente qué es lo que estás haciendo, porque acá es la clave, tanto atracón emocional, el que empieza bien en la primera infancia, como el atracón reptiliano, que empieza después de una restricción, ambos se sostienen, se mantienen en el tiempo y son partes de tu vida cuando seguís la mentalidad de dietas. ¿Qué es esto? La restricción, la comida, el miedo a engordar, y todo lo que nos dice la cultura de dietas que tenemos que hacer con la comida y con el control de la comida. Ambos se mantienen y se perpetúan en tu vida porque estás siguiendo esa cultura de restricción, de miedo a la comida, de prohibiciones, de orden que le querés meter a tu hambre, de orden que le querés meter a tu apetito, del control que querés sobre tu cuerpo, se perpetúan. Entonces, realmente, ¿por qué se originan? Tenemos ahí esas diferencias. 50% de las personas experimentan uno y 50% de las personas experimentan otro. Ahora, la perpetuación de ambos se da por la misma cosa, la cultura de dietas. Te tenés que salir de ahí. Claro, la cultura de dietas que te hace sentir que no eres suficiente, que no eres bella, que tu cuerpo no vale, que no tienes el cuerpo hegemónico, que estás comiendo demasiadas calorías, que no estás sometida a las 1200 o a la dieta esta o a la dieta el otro o a la cantidad de reducción. Y todo viene eso de la mentalidad de ti. Tú ponte a ver cuándo fue tu primer atracón, de dónde sale tu primer atracón y todo tiene el 100% está relacionado con la cultura de dietas, de no sentirme suficiente o de que estoy comiendo demasiado. Entonces, cuando tú dices, soy suficiente, para mí, no me importan los demás, para mí soy suficiente y merezco yo misma darme ese respeto, creo que cuando tú empiezas a respetarte desde tu forma de comer, no vuelves a comer una sopa fría, no vuelves a comer sin algo que no te gusta, no vuelves a comer en un lugar donde no te gusta comer, ni de la manera que no te gusta comer, porque ser gentil con uno mismo, un atracón es lo menos gentil. Entonces, cuando empiezas a darte tu respeto, a darte tu valor y a darte tu suficiente comida, la comida que necesitas, esos atracones empiezas a tratarte con mucha mayor gentileza y esos atracones desaparecen. Así es que, Noé, de veras que siempre es un placer escucharte, siempre es un placer hacer estos episodios contigo. Si te gustó este episodio, recomiéndalo. Si crees que a alguien le puede servir, compártelo. Gracias por escucharnos. Nos encanta escucharte, tus comentarios, leerte. Si tienes algún tema que te gustaría escuchar, también nos encantaría que nos los compartas y con mucho gusto lo desarrollamos para ti. Mis redes sociales, si las tuyas no hay mis redes sociales, soy Nutrición Sari. Si crees que tienes un atracón y te gustaría ayuda, estamos a tu disposición. Noé. Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, mi página web es noeprevitera.com, tengo mi canal de YouTube y en TikTok estoy haciendo toda una serie especial de atracones de videos de 1 minuto para explicar, digamos, todo esto que acabamos de explicar en el podcast, pero en más profundidad, para que las personas entiendan, porque el atracón se lleva muy en escondido, las personas no quieren decir estoy teniendo atracones, entonces eso es lo que hace también que se perpetúe en el tiempo, el no reconocer los que ahí están y que es algo con lo que estás luchando, no es una enfermedad en sí misma, es un síntoma, solamente hay que destaparlo y hacerlo salir, venir acá a la luz para que lo podamos trabajar y se pueda disolver. Así que si te gustó este episodio, compartilo con quien lo necesites, comunícate con nosotros por nuestras redes sociales, si te interesaría que desarrollemos algún tema, propónnoslo en comentarios, por email, lo vamos a desarrollar, porque sé que muchas personas a través de este podcast están caminando hacia su liberación de las dietas. Sari, he recibido un montón de mensajes de Noé, los podcasts son una ayuda semanal a seguir en este camino del comer intuitivo, de la libertad de la cultura de las dietas y empezar a entender el funcionamiento de mi cuerpo y a relacionarme con mi cuerpo de una manera mucho más liberada. Hermoso, y me encantó algo que dijiste, los atracones suceden solos. Nadie se da un atracón enfrente de alguna otra persona, de su pareja. Siempre encuentras el rinconcito, la alacena, tu cuarto encerrada con llave preparas para poderte dar atracón. Entonces, eso se vive sola. No tienes por qué vivirlo sola. Hay donde acompañarte. Estamos para acompañarte. Solamente tienes que pedir esa ayuda. Tienes que liberar ese sufrimiento porque eso se vive muy solo, escondidas, como si fuera una vergüenza. Pero no es tu culpa, no te sientas avergonzada. Un gran número de personas tiene atracones, no eres la única que le pasa el exorcista que se apodera de ti, de tu cuerpo y de tus pensamientos. Así es que estamos para ayudarte. Mi Cuerpo Sin Reglas de parte de Noé, Nutrición Sari de parte mía.
con todo el cariño para ayudarte, para poderte acompañar y esperemos que puedas liberarte de esta sensación de atracón. Siempre y cuando sea atracón hay que identificarlo, porque a veces un antojo no es un atracón y un antojo hay que respetarlo y hay que darle ese merecimiento, porque si tu cuerpo te lo pide, se lo tienes que dar. Y de esa manera podemos vivir mucho más en paz en relación a tu cuerpo y la comida. Así es que de esta manera nos despedimos. Gracias por este tiempo que nos escuchas. Nos encanta ser parte de ti cada domingo y estamos contigo. Hasta el próximo episodio. Chau, chau. Coma y punto.